Emprender fácil no es, pero tampoco tiene que ser un caos. Aquí te cuento lo bueno, lo malo y lo que nadie te dice sobre construir y hacer crecer un negocio. Casos reales, estrategias que funcionan, recomendaciones prácticas y herramientas accionables. Bienvenido al podcast Con Toda, donde hablamos de negocios, emprendimiento y tecnología. Que disfrutes el episodio. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Con Toda Podcast. Hoy conversaremos sobre un tema clave en el desarrollo empresarial, en los procesos de creación de compañías, desde los puntos de vista directivos, de gerencia. Si eres cofundador, vas a entender y me vas a dar la razón de que la actividad o el proceso de contratar personal es una de las actividades más desafiantes y retadoras a la hora de construir un equipo sólido que te genere confianza, que puedas entregarles y dedicarles algunas actividades, las cuales son de alta sensibilidad para ti, pero que al realizar ese fichaje clave, tú puedes entender que has encontrado aquellas personas en las cuales puedes tener todo el respaldo para hacer crecer tu negocio. Dicen que contratar personas es como fichar jugadores para tu equipo. Si eliges bien, por supuesto, ganas partidos. Si eliges mal, pierdes dinero, tiempo y hasta la motivación de tu equipo. Y te lo voy a decir sin rodeos, una mala contratación cuesta más que no contratar, cuesta dinero, cuesta energía, cuesta reputación, cuesta muchísimo tiempo y en ocasiones cuesta hasta tu paz mental. Hoy quiero que hablemos de uno de los procesos más demandantes en el ejercicio de emprender y de construir equipos de alto desempeño, que permita escalar y permita crecer tu negocio. Por eso, los perjuicios que acarrea una mala contratar sin métodos, sin filtros y sin entender realmente lo que estás buscando, genera una afectación a nivel empresarial. Un disclaimer importante, este episodio no es una clase de recursos humanos, no soy experto en esa materia. Te voy a contar algunas prácticas, algunos errores que he cometido para que te veas reflejados en ellos, quizás no los vayas a tú a cometer y puedas anticiparte y si los has cometido, simplemente algunos de los temas o de las implementaciones que he hecho para mitigarlos. Corresponde a una conversación directa, honesta y práctica sobre cómo contratar bien, cómo evitar algunos desvíos o desviaciones que particularmente a mí me han afectado en el desarrollo de mis proyectos, han generado fricciones con algunos clientes y en algún momento afectaron la cultura organizacional. La cultura es muy difícil de construirla, es un reto día a día, pero para que se destruya es realmente muy fácil y rápido, así que hay que conservarla y protegerla muy bien. Y para ambientar un poco el capítulo, te voy a contar una historia personal, como es de costumbre, para encajar todo lo que traigo hoy para contarte en medio de una verdadera esencia que a mí me ocurrió, algún episodio que me pasó dentro del ejercicio empresarial y corresponde a una contratación que necesitábamos en algún momento de un consultor especializado en gestión ambiental, pues ya hace algunos años. Como era lo lógico para este tipo de perfiles, abrimos convocatorias en LinkedIn, en sitios especializados de talento humano, en universidades, en entidades del Estado donde normalmente hay este tipo de convocatorias y nos apalancamos de esas plataformas. Llegaron hojas de vida muy buenas, perfiles sólidos, experiencia variada y diferentes tipos de sectores económicos interesantes que nos servían, formación informal, la cual complementaba bien el perfil y sobre esto pues teníamos una muy buena base para poder desarrollar. Después del primer filtro que corresponde pues simplemente a la lectura de hojas de vida, preseleccionamos aproximadamente a unos 10 candidatos. A esos 10 candidatos les aplicamos unas pruebas técnicas de conocimiento para entender bien en qué nivel se encontraban y posteriormente salió una segunda preselección de unos 6-7 candidatos que pasaron a pruebas psicotécnicas y entrevistas con psicólogos. Al final, a la persona que direccionaba el proceso le llegó una terna con las 3 mejores
personas que habían pasado los anteriores filtros y de esa terna pues llegó ella, una candidata con una hoja de vida impecable, maestría, doble especialización, certificaciones internacionales de auditorías y de otras competencias que para nosotros servía mucho para el mercado que atendíamos, publicaciones en universidades, mejor dicho, una candidata tipo wow. En la entrevista se desempeñó muy bien, tuvo la capacidad de conectar con sus interlocutores, tuvo esa facilidad para expresar sus ideas, su conocimiento, hablaba con seguridad, tenía buena presencia, tenía un discurso que permitía conectar, que eso es importante para el ejercicio que nosotros hacemos pues dentro de la empresa y en general parecía la candidata perfecta, de esas que uno piensa, ella es, esta fue, no busquemos más. Finalmente, la decisión fue contratarla, arrancó a trabajar y allí viene el verdadero aprendizaje y gran parte de la experiencia y lo que me motivó a hacer este episodio viene dado de este episodio que te estoy narrando. Desde el primer mes que arrancó a trabajar, notamos que algo faltaba. Aún no teníamos muy claro qué, pero sí percibíamos de que la adaptación no se estaba dando de la mejor forma. El método, el tipo de orientación que hacía hacia la atención de los clientes y los proyectos que tenía asignadas, no lograba conectar al 100% como queríamos y como lo hacían nuestros demás profesionales. Era tan académica esta profesional, tan rígida, tan orientada a la teoría, que en muchas ocasiones hablaba desde los libros, desde la norma, desde lo técnico, pero se le dificultaba hacer match con la realidad del cliente. En muchas ocasiones lo que nos enseñan en la academia es muy difícil de llevar a la práctica y nos corresponde a nosotros los profesionales hacer esa conexión y buscar la herramienta de poder generar como lo hacemos ya en la vida real. No escuchaba de manera asertiva cuando se daban las ideas, interrumpía anticipadamente a sus interlocutores, situación pues que en algunos casos molesta. Se notábamos que se ofendía cuando el cliente o cuando alguno de sus compañeros o de sus pares consultores hacía propuestas que quizás no estaban direccionadas a sus métodos de trabajo o a sus ideales y se notaba dentro de su rostro que generaba ese tipo de bloqueos. Y finalmente notamos que por lo general quería imponer su metodología de trabajo sin adaptarse a las condiciones propias de los procedimientos de la organización o lo más crítico de los clientes. Pero esto no fue todo. Lo más delicado del asunto es que notamos, no tuvimos la capacidad en el proceso de selección de conocer esto, no tenía una alta tolerancia a la frustración, la profesional del asunto que te estoy contando. Y para el ejercicio profesional y los productos y servicios que vendemos, esto es crítico porque finalmente no en todos los proyectos se puede llegar al resultado en el tiempo que se planea. Algunas ocasiones va a tener baches, va a tener dificultades, hay que cambiar de ruta, hay que adelantar las tareas, van a pasar muchos tipos de factores, lo cual hay que tener la flexibilidad y la dinámica de poderlos ejecutar en tiempo real. No da espacio para uno voy a analizar un mes, voy a analizar 2 meses, eso es en el mismo ejercicio que se va implementando. Ella era brillante, sí, pero lastimosamente no nos funcionaba para el método de trabajo que teníamos implementada en la empresa. Y ese fue el día en que confirmé que el conocimiento técnico te abre todas las puertas que quieras en el mundo, pero las habilidades blandas, las características socioemocionales individuales son las que te permiten quedar, tanto desde el punto de vista de la persona que está buscando incorporarse a una organización, como desde el enfoque del empresario que está viendo cuál es el tipo de persona que necesita y cómo balancear lo técnico, lo académico, lo formativo, lo experiencial, pero también con estas habilidades y estos rasgos personales que enganchen muy bien al tipo de cargo que necesitamos. En muchas ocasiones, los detonantes negativos que pueden generar que este match no sea acorde o que no esté completamente balanceado, la falta de flexibilidad, la ausencia de escucha, el ego académico, la poca tolerancia a la frustración, esa combinación, esa sumatoria de factores nos daba que en la consultoría era un desastre, o sea, era la combinación perfecta para no realizar debidamente su ejercicio. Finalmente, después de un par de meses, llegamos a un acuerdo y la profesional se retira de la organización y ahí entendí que siempre contratar por títulos no era la solución
es como casarse solo porque alguien se ve bien en las fotografías y no, en ningún momento darnos la oportunidad de conocerlos profundamente. Esto es un tema bastante complejo porque a pesar de que se hacen diferentes filtros en los procesos de selección, hay ocasiones que es muy difícil en esos filtros uno realmente conocer las habilidades personales de aquellos candidatos que nos están presentando. Sin embargo, este es mi ejercicio y esta es mi experiencia que tuve, de la cual detonó hacer un cambio radical en cómo era la forma en que contratábamos. Porque contratar mal es tan costoso, tan impactante y genera una afectación negativa para la empresa que en ocasiones nosotros mismos como empresarios a veces lo tomamos a la ligera, a veces no nos damos cuenta del real costo y de la real intención y de la real afectación que puede tener no hacer estos procesos de manera consciente. De tal forma que haciendo la investigación para este podcast, confirmé algunos datos que tenía en el radar, pero que de pronto me faltaban aterrizar a números más precisos y te los voy a dar para que también estemos alineados. Según Prepio, que es una plataforma de inteligencia artificial para realizar onboarding empleados, dice que el proceso completo de incorporación de un nuevo colaborador a una empresa puede costar entre el 30 al 70% del salario anual del nuevo contratado. Esto cuando se suman o cuando se computan los factores como la productividad reducida que ese empleado va a tener en la escala de aprendizaje en los primeros meses, los errores de adaptación en procesos, máquinas, elementos, materia prima o demás que va a tener en ese proceso precisamente de entender el cargo, el entrenamiento, tanto el tiempo de la persona que lo recibe como los tiempos de las personas que deben dar los entrenamientos, hacen que tengan estos elementos entre el 30 al 70% del salario anual del nuevo contratado puede costar este proceso. Otro dato que te tengo interesante es que según el reporte de la firma, una consultora internacional que se llama PricewaterhouseCoopers sobre el año 2023, informa que contratar una nueva persona puede tomar aproximadamente 54 días. Es decir, desde el momento que tú dices voy a contratar hasta el momento que se engancha, puede durar 54 días. Quizás está muy sesgado por empresas corporativas grandes que tienen procesos complejos. No obstante, te aseguro que para una pequeña empresa puede durar entre 20 o 30 días. Esos días en que están sumados en reclutamiento, en tiempo de selección, en tiempo de práctica de pruebas, en tiempo de entrevistas tanto con psicólogos, si es que hay psicólogos o alguna parte de talento humano, como en entrevistas con personal o con el jefe directo de la persona, en exámenes médicos ocupacionales, y si la organización tiene otro tipo de condiciones para el ingreso, habría que sumarle esos otros tipos de elementos. Quizás aterrizándolo un poco a la TAM y específicamente a Colombia, la revista C-Level habla de procesos de contratación en nuestra región con un costo que puede redundar entre los 40 y los 50 millones de pesos por posición. Por supuesto, esto depende en gran medida del nivel del cargo y la asignación salarial. Sin embargo, este dato es promedio aproximado a un nivel de tipo profesional, cargos de nivel profesional, y se estimando todo lo que cuesta las diferentes etapas del proceso, es decir, para entrevistas, selección, incorporación y demás. De tal forma que estos valores terminan siendo significativamente altos o importantes a la hora de tomar la decisión de si se contrata o no. Si uno toma estos datos y hace como una pequeña conclusión, te da una regla simple para un emprendedor, y es que integrar bien a una persona nueva a nuestro proceso productivo o de servicio entre selección, inducción, exámenes y entrenamiento para que rinda un 100%, para que cumpla la expectativa por el cual tú lo contrataste, puede costar fácilmente entre un 20 y un 50% del salario anual de ese cargo. Y cuando estamos hablando de posiciones que son ya de toma de decisión, tipo directores, supervisores, jefes, que ya va a tener personal a su cargo, que va a tener que responder por indicadores, responsabilidades y otro tipo de situaciones más robustas, ese costo puede llegar a o se puede acercar a un 100% de un salario completo de 12 meses. Entonces mira que al final hay que tener muy claro este tipo de condiciones y de factores a la hora de emprender una nueva búsqueda. Y aquí quiero detenerme y quiero hacerte un par de preguntas, que me lo dejes en los comentarios, y es: ¿tenías en el radar estos datos? ¿Sabías que una contratación puede tener entre 50 a 40 millones de pesos de costo para ti, quizás oculto, que puede significar una
pérdida de productividad inmediata del 20 al 30%, que puede generar un costo total entre el 20 y el 50% del costo total anualizado la realización de la contratación. Déjame en los comentarios si tú tenías ese dato en el radar. Y lo otro que te quiero preguntar, ¿has estimado para el caso particular tuyo, de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento, cuál es el costo de vincular una nueva persona a tu organización? ¿Lo tienes claro? ¿Lo eres capaz de estimarlo? Déjanoslo en los comentarios y vamos comparando si estos datos que nos dan estos estudios se acercan a nuestra realidad empresarial, si están muy volados o si por el contrario están muy cortos. Cuando uno se detiene y piensa más allá del simple hecho operativo de la contratación, es decir, de revisar hojas de vida, hacer entrevistas, de hacer evaluaciones, de mandar a la IPS, hacer exámenes médicos y amplía esa visión mucho más estratégica a todos los elementos asociados que implican estos procesos, uno se da cuenta y tiene que hacer una reflexión de que no se puede tomar a la ligera los procesos de contratación. Si tú lo vas a delegar en una persona de talento humano, la recomendación es que sea supervisado o que la persona de talento humano entienda 100% cuál es esa expectativa tuya como directivo, como gerente, como fundador a la hora de hacer estas contrataciones. Mi experiencia es que aunque se pueden delegar algunas tareas operativas como el reclutamiento, el montaje de la convocatoria, el tema de entrevista, de aplicación de pruebas debe ser muy supervisado o por lo menos muy directamente relacionado con estas personas directivas. Al final uno entiende que una mala contratación cuesta muchísimo más de los datos numéricos que te di anteriormente. Cuesta tiempo perdido en entrenar a alguien, mucho más ahora que quizás las personas rápidamente si no encaja se van o que tienen expectativas de quedarse en un cargo 6, 8, 10 meses, un año, 2 años y quizás estar haciendo esos entrenamientos se vuelve un tema bastante complejo. Clientes insatisfechos si los cargos que contratamos tienen relación directa con la atención del cliente. Reprocesos operativos al interior de las organizaciones al tener que explicar herramientas, materias primas, sistemas de información y demás, en los cuales en ocasiones se pueden dificultar su aprendizaje. Una mala comunicación al generar estos procesos iniciales de poder entender cómo son los protocolos de comunicación, de correos y demás al interior de las organizaciones. Puede tener un desgaste emocional, no solamente de la persona que está recibiendo el entrenamiento, sino de aquellos que les toca hacer los procesos de enseñanza. Puede tener un daño a la cultura si no se tramitan de buena forma estos onboarding y finalmente puede generar unas fricciones internas entre procesos si los procesos de contratación no se hacen de manera adecuada y son permanentemente o son recurrentemente los que tienen que hacer porque los candidatos no se adaptan una vez que han pasado los procesos de selección. Al final, cuando vi todos estos datos, quise hacer una analogía y es que contratar mal es como avanzar con el freno de mano puesto en un vehículo. Si tú eres conductor o si no lo eres, te lo puedes imaginar. Imagínate arrancar el vehículo para desplazarte y se te olvida quitarle el freno de mano. Vas a esforzar el doble el motor y al final avanzas la mitad del recorrido. Eso es hacer una mala contratación para que sea mucho más gráfico. Pero me puse a pensar, ¿por qué contratamos mal? O al saber que la contratación son temas tan sensibles para las organizaciones, ¿por qué sigue pasando recurrentemente ese asunto? Yo me he equivocado mucho y creo que todavía me sigo equivocando. Y al final saqué como estas tres razones por las cuales considero que contratamos mal. La primera es contratar por urgencia. Y es que nos dejamos tomar el tiempo, nos dejamos coger la alta producción, se llegó la temporada, no provisioné bien los recursos y tengo que salir rápido a contratar. Necesito a alguien ya, necesito contratar a una persona para ayer. Y por lo general, y como regla de oro, es que lo urgente, por lo general, siempre sale caro. Y no caro es que cueste mucho el salario, y no que caro es que cueste muchos reprocesos de seleccionar a personas que no son las adecuadas, que toque volver a hacer el proceso con todas las implicaciones que te he contado. La segunda razón es contratar por títulos. Lo que a mí me pasó, las certificaciones y las formaciones académicas impresionan, mucho más ahora, personas supremamente jóvenes con unos excesos de títulos que uno realmente a veces se cuestiona a qué horas estudiaron tanto, pero finalmente esas formaciones no te dicen cómo se comportan realmente bajo presión o bajo la cultura organizacional de la empresa. Y la tercera razón es contratar por intuición, pero resulta que esa intuición no la has entrenado lo suficientemente bien
para que te sirva. Simplemente partes del hecho, me cayó bien, me habló bonito, creo que sabe, se viste chévere, etcétera, etcétera. Y esa intuición, si bien en algunos casos puede servir, hay que asociarle un método para que la intuición, sumada con el método, pueda generarte estos buenos resultados. De lo contrario, estás haciendo contrataciones al azar. Muy bien, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer después de este panorama, después de todos estos efectos negativos? Pues te traje 8 pilares para que te den tips o recomendaciones. No es la fórmula mágica de contratación. No quiere decir que si haces los 8 ya no se me va a ir la gente o no me equivoque, pero sí va a disminuir la probabilidad de que al seleccionar tengan mucho más porcentaje de asertividad de personas que se puedan enganchar con tu marca y puedan generar una vinculación por muchos años. El pilar número 1 y es define el cargo antes de buscar las personas. Y me vas a decir, pues que eso es obvio, eso no lo tienes ni que decir, pero no se imaginan en mi ejercicio como consultor las veces que me he encontrado con procesos de contratación de personas que los contratantes no tienen ni idea en su cabeza de qué les van a poner a hacer. Si mucho tienen las denominaciones del cargo, este va a ser asistente tal, este va a ser analista tal, este va a ser jefe tal, pero no tienen ni idea de cuál es el real tarea detallada de lo que va a hacer, no tienen nada por escrito, manual de funciones, nada. Y es muy posible que si no tengas esa claridad, salgas a buscar personas que después no te van a cumplir porque pues al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, en ese ejercicio es importante que te hagas estas preguntas. ¿Para qué existe ese rol? ¿Cuál es el propósito real del cargo que estás buscando? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué impacto debe generar dentro del negocio? ¿Cuál es la misión final de ese cargo para tener claro la formación y las habilidades? Lo segundo, si te da pereza, si no sabes cómo hacerlo o lo que sea y no tienes claro las tareas que va a ejecutar, haz este ejercicio que te va a servir mucho. Identifica las 5 actividades claves que tiene que desarrollar el cargo y que le van a representar el 80% del resultado a la persona o al cargo. Es decir, no te enredes con hacer toda una descripción de cargo, haz en una hoja, en un Excel, en un Word, 5 actividades lo más detalladas posibles que lo puedas hacer, que al final, al realizar esas 5 actividades, el cargo represente o dé como resultado el 80% de lo que aspiras que haga. Por lo pronto, hazlo así. Cuando tengas un tiempo, si lo quieres desarrollar con mucha más técnica, por supuesto que te recomiendo un manual de perfiles y cargos. Lo tercero es qué habilidades blandas necesita, qué habilidades personales sí o sí el cargo tiene que tener. Necesita una persona con capacidad de comunicación, que sea un buen orador, que sepa transmitir las ideas, que no se enrede al momento de pedir una explicación, de poder generar algún tipo de solicitud. ¿Necesitas una persona flexible o por el contrario, necesitas a alguien súper rígido? Por ejemplo, en contabilidad necesitan personas que sean muy rígidas a las normas y a los números. Necesitas a una persona que tenga capacidad de escucha, ejemplo, un comercial, ejemplo, una persona de servicio al cliente, una persona que agende, o necesitas una persona que sea dinámica, o realmente necesitas a una persona que tenga una combinación de ambos estilos. ¿Cómo sabrás que este cargo está funcionando? Asóciale unos indicadores sencillos, unas tareas claves por periodos de tiempo. Tienes que revisar tantas actas, tienes que tener listo estos indicadores, estas métricas, estos correos. Uno, define el cargo antes de buscar personas. Es claro, sí, pero no se realiza. El pilar número 2, equilibrar las habilidades blandas con las técnicas. Hay cargos de cargos. Así como existen posiciones donde se requieren personas altamente especializadas desde la parte técnica, ejemplo, desarrolladores de software, personas que trabajan en plantas de producción que necesitan que manejen equipos semiautomatizados, requieren una formación muy específica. Habrán otros roles donde no se requieren esos factores tan desarrollados, sino más factores interpersonales, mucho más arraigados al candidato. Ejemplo, roles comerciales, roles de talento humano donde tiene que combinar técnico y habilidades interpersonales. Es muy importante que definas ese equilibrio. Si es 70-30, si es 50-50, si es 60-40, tú ya lo definirás. Algunos elementos que se pueden evaluar aquí: la empatía, conectar con el cliente, con su realidad, con las partes interesadas, con los colaboradores. Comunicación, si explica fácil, sin complicarse, si da claridad, la claridad da confianza. Entonces, si se necesita ese tipo de habilidad dentro de la persona, hay que evaluarla. Si necesita una escucha activa,
entender antes de responder, no interrumpir, generar una buena confianza para el servicio, nace a partir de la escucha. Tolerancia a la frustración. Si esta persona requiere que tenga una alta tolerancia a la frustración porque sus actividades pueden que en cualquier momento se hundan, no se tengan claridad, se retrasen y demás, que pueda saber sortear esas situaciones y salir adelante. Si necesitan altas habilidades de trabajo en equipo, construir, sumar, apoyar, saber resumir después de un equipo, saber entender la posición de otras personas sin que se pueda generar enojos o se puedan generar situaciones de tristeza o angustia, debes evaluar. El segundo pilar entonces es equilibrar las habilidades blandas y las técnicas. El tercer pilar, aunque algunas empresas no lo practiquen, es altamente recomendado, es aplicar pruebas técnicas, pero importante, no queremos exámenes universitarios, queremos es algo práctico que busque evaluar la realidad del candidato. Aquí se evalúa el criterio, que también decide con información disponible, la claridad, si puede explicar, socializar, presentar ideas complejas de manera simple que el interlocutor lo pueda entender, la estructura mental de pensamiento, cómo organiza, conecta, toma decisiones y puede desarrollar las diferentes tareas técnicas que se requiere. Desde el pilar 3 son pruebas técnicas realistas asociadas a la veracidad del cargo y a lo que realmente se necesita. El pilar número 4 es la entrevista por competencias. Este punto quizás es uno de los más neurálgicos de todo el proceso, pues porque bien dice el dicho popular que una imagen vale más que 1000 palabras. Después de tener toda la trazabilidad de pruebas, de hoja de vida, de certificaciones y demás. Aquí vienen preguntas que van a revelar el verdadero ADN del candidato. Cuéntame un error que cometiste y que aprendiste. ¿Qué haces cuando un cliente no está de acuerdo contigo? Describe un conflicto con un compañero. ¿Qué te hace perder la paciencia? Son preguntas detonadoras que te pueden servir para evaluar la reacción, la velocidad de respuesta y la estructura con la que arma el guión para salir de esos cuestionamientos. Aquí se puede evaluar la verdad. También se suelen hacer assessment center, que son ejercicios prácticos con un grupo directivo de la compañía y con los demás participantes y evaluar cuál es el desempeño de estos candidatos en grupo. Entonces, el pilar 4 es la entrevista por competencias. Aquí te ayudará mucho una persona de talento humano para poder saberla orientar de la mejor forma. El pilar 5, si bien es un pilar que no es de gestión como la entrevista, como la definición de las tareas y demás, sí es un pilar que nutre o apalanca la toma de decisión y es las red flags, las señales rojas de advertencias que te pueden decir que un candidato no puede ser un buen fichaje para tu organización. Estas advertencias te pueden ayudar a evaluar la personalidad y el profesionalismo de los candidatos a seleccionar, y algunas de esas alertas pueden ser hablar mal de antiguos jefes. Si lo hizo con otros, es muy posible que lo haga contigo. El victimismo, asumir un rol de nunca asumir la responsabilidad, sino por el contrario, siempre fue víctima de un tercero. La rigidez extrema, romper equipos, no ser capaz de colaborar con otras personas porque no es capaz de ponerse en situaciones diferentes o renunciar a sus ideas para poder colaborar con otros. El ego académico, quieren imponer, construir y poder generar desde su amplio conocimiento o desde su rol académico. No asumir errores en el momento que se generan. Eso es una interpretación de que les cuesta generar ciclos de aprendizaje propios. Justificaciones constantes, excusa tras excusa de por qué salió de una empresa, por qué hizo eso, por qué cambió de rol, etcétera. Te pueden generar allí algunos inputs. De tal forma que el pilar 5 son las señales rojas o advertencias que debes tener en cuenta a la hora de tomar la decisión posterior a la entrevista. El pilar 6, que muchas empresas no lo hacen, por lo menos en pymes, hay otras que sí lo hacen, pero con un foco meramente de cumplimiento, y es la validación de referencias. Pero es una validación en serio, no es para diligenciar un formato, para cumplir yo con el procedimiento, porque mi jefe jode mucho y tengo que llamar. No, es realmente un ejercicio que te va a permitir contrastar con alguien que fue jefe del candidato, con una empresa que lo tuvo por X años o por X meses, qué tan cierto es las actividades, funciones y comportamientos que tuvo el candidato en el proceso de selección. Algunas preguntas claves en este pilar es cómo era esa persona trabajando bajo presión, cómo aceptaba la retroalimentación, si
contratarían de nuevo a la persona. Si su salida se dio en un proceso normal o se dio de una manera caótica o de algún tipo pues forzada, eso nos permitirá que en conjunto con los otros insights del proceso, tener una visión mucho más clara del candidato. Entonces, el pilar 6 es validar las referencias. El pilar 7 es la decisión final inteligente. Allí es evita contratar por urgencia. Nuevamente te hago ese llamado. Contrata por método y por evidencia. Salte un poco de la subjetividad y trata de ser lo más objetiva posible, sin sesgarse por las apariencias o simplemente porque me habló bien, lo vi muy conectado. Básate simplemente en criterios y trata de ser lo más objetivo posible. Y finalmente, el pilar 8, que ya hace parte de cuando se contratado, es da la bienvenida. No puede ser que te tomaste un mes, 20 días, mes y medio, 8 días, 10 días en realizar un proceso, en revisar una hoja de vida, en estructurar una entrevista y cuando entre la persona la dejes tirada a libre albedrío, de que se defienda sola, de que vaya y busque la información, los equipos. No, así como te tomaste el tiempo en realizar todo ese proceso y lo hiciste de manera muy seria, con parámetros profesionales, tómate el tiempo suficiente para realizar un onboarding a la empresa de la manera más completa posible, de la que más te permita el tiempo y te permita la organización hacer. Desarrollo una inducción tanto desde el punto de vista estratégico de para dónde va la empresa, cuál es su propósito, por qué existe la organización, así como de las funciones operativas que corresponden al cargo, el Excel, el sistema de información, la clave. Aquí lo que te quiero decir es que haz un balance. No entres de una a decirte, mira, aquí entras al Excel, aquí entras a este sistema de información, date el tiempo un poquito de explicarle a esta empresa qué es, hacia dónde va, funciona por estos procesos, tiene estos líderes, tenemos estos certificados, exportamos a tal lado, lo que sea, lo que tengas que decirle en ese punto. Y ahí sí, cuando esa persona esté aterrizada en el mundo que rodea a la empresa, dale lo particular y lo específico del caso. Sabemos que cuando necesitamos a una persona, bien sea por un reemplazo o por nuevo o por la urgencia, es la principal característica. Pero no dejes que esa urgencia te coma en ningún momento y tómate el tiempo para que puedas realizar un buen proceso de adaptación al cargo. Y esto de verdad me lo agradecerá después. Estos son los 8 pilares que tengo. Para esto he preparado un checklist de contratación con estos pilares. Esto no tiene ninguna teoría, no sale de ningún libro. Es algo de mi ejercicio profesional y que te lo entrego con mucho gusto. Y fue creada para que cualquier emprendedor o empresa pueda seguir un proceso de contratación profesional sin necesidad de tener todo un departamento, una estructura de recursos humanos. Si lo tienes muy bien, revisa si alguno de estos checks lo estás haciendo. Si estás haciendo algo más, compártenos para que toda la comunidad pueda mejorar desde tu experiencia. Y allí lo que vamos a tener son las 8 fases o los 8 pilares del proceso que te conté, la lista de las señales rojas, preguntas para entrevistas, unas pruebas técnicas sugeridas, y es un archivo descargable en PDF que te lo dejo como siempre en la descripción del capítulo para que lo puedas imprimir, usar directamente o le hagas los ajustes que consideres. Este checklist lo que busca es protegerte, ordenarte, darte un foco de cómo poder hacer esos procesos y te obliga a evaluar el comportamiento y la intuición. El reto de este episodio, toma ese checklist de contratación y aplícalo y valida de ahí. ¿Qué hiciste de tu última contratación? ¿Cuál de los puntos tuviste en cuenta? Para una próxima contratación, ¿los vas a tener en cuenta todos o solo algunos? ¿Qué cargo estás pensando en crear, en contratar o en reemplazar si la persona se te fue? Marca las casillas. Evalúa actitudes. ¿Qué tanto componente de técnico o habilidades personales necesita? Identifica esas red flags que te están presentando, se te han presentado y las has pasado, no les has puesto cuidado y que después o escuchando este episodio te diste cuenta que es muy probable que lo hubieras tenido. Este ejercicio no es teoría. Te puede ayudar a ahorrar tiempo, dinero, enfoque, paz mental y puede salvarte finalmente de una mala decisión. Finalmente, la contratación uno siempre quiere contratar a Cristiano Ronaldo, a Messi y demás. Al final termina contratando no a alguien de ese nivel, pero a alguien muy bueno. Puede hacerte, si tomas una mala decisión, puede hacerte perder el partido. Por eso rodéate de personas que te impulsen, que quizás sepan más que ti para que ese reto sea mucho más interesante, que tengan actitud, que construyan contigo
y que entiendan tu visión de empresa y tu visión de mediano a largo plazo. Al final, algo que te quiero dejar es que lo técnico se aprende, sí, que a veces cuesta tiempo, paciencia, pero lo técnico es y siempre se podrá atender. Lo humano se trae integrado, no se aprende y es muy difícil de incorporar porque ya se viene con una personalidad y un desarrollo personal de cada una de las personas diferentes. Esto es todo lo que tenía para contarte. Espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima entrega. Y recuerda que no importa si estás empezando, liderando un equipo entero, si ya eres gerente pro de muchos años, lo importante es que siempre lo hagas con toda. Esto fue todo por hoy en el podcast Con Toda. Ahora es tu turno. Pon en práctica lo que aprendiste y toda la información que escuchaste y sigue construyendo tu negocio. Si este episodio te dejó algo bueno, compártelo con alguien que lo necesite. Si quieres más contenido como este, síguenos y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Nos escuchamos en el siguiente episodio y vamos con toda.